Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la prudencia en la práctica médica. Yo soy la doctora Alina Teresa Sánchez Vázquez, residente de medicina interna. Primero que nada, tenemos que definir qué es la prudencia. La prudencia se define como la virtud ética que guía al profesional de la salud a actuar con juicio, con sensatez y responsabilidad, especialmente en situaciones clínicas complejas, inciertas o con potencial de daño. ¿Qué nos quiere decir este primer párrafo? Nos quiere decir que la prudencia nos habla acerca de un actuar muy responsable para con el paciente, sobre todo en aquellas situaciones en donde tal vez nuestro juicio se puede llegar a ver nublado, cuando hay otros factores en juego y nosotros tenemos que actuar con mucha rectitud también, ¿no? em, Implica tomar decisiones bien fundamentadas, valorar los riesgos y beneficios y respetar los valores del paciente, priorizando siempre su bienestar. Creo que este último párrafo lo explica muy bien. Siempre priorizar el bienestar del paciente por encima de nuestros propios beneficios personales y la toma de decisiones, la cual debe ser completamente bien fundamentada, eh, y se debe de tomar en cuenta todos los factores que ya hemos hablado a lo largo de las pláticas para poder de alguna manera pues también comprender al paciente, ser empático con su enfermedad y poder llegar a un acuerdo en cuanto a decisiones clínicas médicas. A manera de introducción tenemos que la prudencia es una virtud esencial del médico. ¿Por qué? Porque pues el médico tiene que ser prudente, el médico tiene que tener un buen juicio clínico con base al estado del paciente, a su entorno, a su red de apoyo, etcétera. Son muchos factores que entran en juego en donde nosotros debemos tener esa amplitud de poder ver todo el panorama, ¿no? Permite actuar con sensatez ante la incertidumbre, quiere decir que en aquellas veces en donde nosotros podamos tener cierta incertidumbre, pues nuestro juicio clínico no se vea nublado y tenemos que ser sensatos y muy responsables con las decisiones para el paciente. Implica juicio clínico reflexivo y éticamente responsable. Se opone a la imprudencia, la negligencia y la temeridad, es decir, es todo lo contrario a todo eso. La imprudencia pues es básicamente ser una persona poco responsable, que se deja llevar por sus emociones, etcétera. La negligencia pues ya ni se diga, ¿no? El cometer ciertos errores médicos, todo por no poder ser capaz de ser una persona, un médico prudente. Su práctica protege al paciente y al médico. Esto considero que es muy importante porque generalmente creemos que estas cuestiones éticas son para protección únicamente del paciente. Sin embargo, en estas últimas décadas, pues bien sabemos que ya hay una alta eh, tasa, digamos, de demandas a médicos. Entonces, esto también es para protección nuestra. Obviamente, si el paciente tiene una buena eh, cara de nosotros, pues hay mucho menos probabilidad de que pues quiera en dado momento algo salga mal, pues demandarnos, ¿no? De alguna implicación legal. Eh, Forma parte del profesionalismo médico y debe cultivarse en formación y en experiencia clínica. ¿Cuál es el fundamento ético? La prudencia es una virtud cardinal en la ética clásica, en la bioética guía la toma de decisiones clínicas, articula los principios de beneficencia y no maleficencia, disculpa, eh, favorece el respeto a la autonomía del paciente. Esto igual me parece muy importante recalcar, ya que la prudencia también es una virtud, es un valor el cual favorece a que el paciente pueda tomar
ciertas decisiones con base a lo que nosotros le damos de información para la toma de decisiones de ciertos tratamientos, ciertos eh, protocolos a seguir que probablemente en ese momento el paciente pueda tenerlos de alguna manera nublados, pero al final del día, pues la prudencia nos puede apoyar en ese sentido. Se relaciona con la justicia clínica y distributiva, requiere conocimiento, experiencia y autolimitación e implica un uso responsable del saber médico. Prudencia versus imprudencia. La imprudencia es actuar sin medir las consecuencias, es decir, ser una persona irresponsable, ¿no? Por ejemplo, sobre el diagnóstico o sobre medicación, es decir, que por algún error diagnóstico nosotros estemos dando más allá de lo que necesita un paciente, ¿no? Tanto la medicación como en aquellos protocolos diagnósticos en donde realmente no se llega a nada y en cambio estamos sobretratando a estos pacientes que realmente no necesitan ser tratados. Y también se ve en omisiones por exceso de confianza, es decir, que el médico se confíe tanto de sus conocimientos, de su control, etcétera, que llega a cierto punto en donde pues este ya no es suficiente. O sea, este ya no permite ir más allá, ya no conoce sus límites y por supuesto que termina incluso cometiendo ciertas omisiones, negligencias, etcétera, en general imprudencias, ¿no? En cambio, la prudencia busca el balance entre la acción y la inacción. No significa pasividad, sino acción reflexiva, evita riesgos innecesarios para el paciente y se alinea con el juicio clínico centrado en la persona. Bueno, en cuanto a la dimensión clínica, se manifiesta en la toma de decisiones terapéuticas, evalúa riesgos, los beneficios y el contexto de cada paciente, lo cual ya habíamos mencionado, y considera incertidumbre diagnóstica y pronóstica, así como evita la medicina a la defensiva o el activismo médico y permite discernir cuándo intervenir y cuándo esperar. En cuanto a la dimensión legal, la imprudencia es una fuente frecuente de litigios médicos. El actuar de manera imprudente puede implicar negligencia profesional. La prudencia protege frente a la responsabilidad médica y esto nos quiere decir que mientras más prudentes seamos, menos vamos a tener ¿no? Entonces, em, vamos a tener que la prudencia protege frente a la responsabilidad médica, respalda la práctica basada en evidencia y ética, debe documentarse en el expediente clínico, por supuesto, favorece el conocimiento informado real y requiere respeto a protocolos y a guías clínicas. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, pues la presión institucional por el rendimiento y la rapidez, aquella falta de tiempo para reflexión clínica, es decir, que ni siquiera nos pongamos a pensar en este tipo de cosas, la cultura del hacer siempre más, es decir, por eso caemos en el sobretratar, sobrediagnosticar, eh, porque siempre creemos que puede ir más y más y más y más y más allá. El exceso de confianza o burnout del médico, el exceso de confianza pues ya lo tocamos, es que el paciente se sienta demasiado confiado de sí mismo, de sus capacidades, incluso dejando pasar sus limitaciones. Y el burnout del médico, pues eso es algo ya muy conocido recientemente, nos habla del, bueno, entonces, em, eso sería
los obstáculos. Y en cuanto a la prudencia y la justicia social, esta evita el uso desproporcionado de los recursos, promueve la equidad en la atención médica, prioriza según los criterios clínicos y humanos, reconoce limitaciones del sistema sin deshumanizar, exclama el triage, urgencias y políticas sanitarias y vincula la bioética, la salud pública y la responsabilidad social. Bueno, y ya a manera de conclusiones, la verdad el tema es algo corto. La prudencia es una virtud clínica indispensable en la práctica médica. Permite un actuar ético, seguro y humano, protege al paciente y fortalece la profesión médica, se cultiva la formación, reflexión y ejemplo, el antídoto frente al reduccionismo técnico y requiere compromiso ético continuo. Y eso sería todo. Gracias.